Bien. Bueno, como les decía, nosotros, trabajamos en estos espacios y en estos procesos de restitución del vínculo, donde hubo un tiempo que transitaron entre que el régimen de visitas se concretó desde la última vinculación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para nosotros, en nuestra intervención, en nuestros espacios, nosotros intentamos facilitar y acompañar y asistir en esos procesos de vinculación, considerando que estos procesos se dan en un contexto de tensión. Una tensión que tiene que ver con el conflicto y con la ruptura en ese proceso vincular. Y es esa tensión y es ese conflicto que incide directamente en estos procesos de encuentro. Esos encuentros que muchas veces se pueden llevar a cabo entre 6 o 8 encuentros y donde nosotros vamos acompañando ese proceso para facilitar esa restitución del derecho. Porque en definitiva para nosotros es una restitución del derecho en ese vínculo, entre ese adulto y ese niño que no pudo compartir ese vínculo durante ese tiempo. De nuestra intervención y de la práctica misma, nosotros vamos relevando distintos emergentes que tienen que ver primero con esta categoría del tiempo que bien compartía la compañera. Para nosotros este tiempo que transita entre que se dictamina el régimen de visita, muchas veces eso puede llevar meses y años, ¿sí? Y muchas veces queda el libre albedrío del acuerdo o de la negociación entre padres y entre adultos que claramente no pudieron negociar acuerdos. Y ese tiempo para nosotros es un tiempo perdido en función del vínculo. ¿Por qué? Porque entendiendo que los vínculos se construyen en el tiempo y ese tiempo está perdido para ese adulto no conviviente, que para nosotros incide directamente en la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos facilitando la relación entre ese padre y ese niño, nos encontramos con que muchas veces ese niño no tiene recuerdos del vínculo con ese adulto. No quiere decir que esos recuerdos se hayan perdido, sino que esos recuerdos, obviamente, dado el tiempo que muchas veces transitan, que puede ser de años, se fragilizó. Ese vínculo sufrió un quiebre que tiene que ver con esa interferencia en esa relación. Por otro lado, nosotros también vemos que en esta categoría del tiempo, muchas veces incide directamente en la capacidad de comunicación entre los adultos. Porque nosotros no nos olvidemos que estos conflictos entre adultos que no se pueden dirimir en otros espacios privados terminan contaminando estos espacios de encuentro. Muchas veces obstruyendo y obstaculizando que esos encuentros se puedan llevar a cabo. Entonces, por otro lado, para nosotros este tiempo perdido tiene que ser un tiempo recuperado en función de ese vínculo. Y nosotros advertimos también que en esto del tiempo que transita, muchas veces se genera una dependencia excluyente entre ese adulto conviviente, donde el niño, la única fuente de interacción y de interrelación segura es con ese adulto conviviente. Y esto es sumamente importante porque para nosotros crean los niños una única visión y una única perspectiva, que muchas veces incide en que estos encuentros se puedan llevar a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco en consonancia con lo que planteaba la compañera de un debate que se está llevando a cabo de un concepto sobre alienación parental, tiene que ver muchas veces con cómo el discurso adulto influencia la conducta de los niños. Y nosotros claramente lo vemos reflejado en estos espacios y en estas visitas de las cuales nosotros acompañamos, facilitamos y asistimos. Porque también nosotros tenemos que brindarles herramientas y estrategias a esos papás que sufrieron esa obstrucción en pos de ir desarmando esos discursos que los niños muchas veces repiten. ¿Y esto qué genera? Genera una consecuencia que para nosotros es bastante peligrosa porque la niña es bastante delgada
entre lo que el discurso dice y lo que el niño piensa y su capacidad de discernimiento, que tiene que ver directamente con su desarrollo evolutivo, con impedirle al niño su capacidad de autonomía, su capacidad de discernimiento y su capacidad de elegir en estos espacios. Muchas veces en esto del ser hablado por el adulto, el niño termina repitiendo frases como no quiero, o siente rechazo, o siente desgano, o siente desinterés. Y cuando nosotros empezamos a desarmar esos discursos, el niño simplemente está repitiendo algo que ese adulto conviviente fue repitiendo sistemáticamente. Entonces también advertimos, obviamente, trabajando conjuntamente con los psicólogos, con los terapeutas que asisten a los niños, trabajamos que estos procesos de obstrucción por un lado y estos procesos de revinculación por otro, que para nosotros son lisa y llanamente una reconstrucción del vínculo, tienen consecuencias en su desarrollo evolutivo, que no solo tiene que ver con esto del discurso y con incidir en su capacidad de discernimiento, sino que también tiene que ver con otros aspectos que inciden en el desarrollo del lenguaje, en su capacidad de construir vínculos en otros espacios de socialización y obviamente también a futuro en la capacidad de construir vínculos con otros. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos a veces la gravedad de cómo se va instalando el discurso adulto y cómo también va erosionando algunos aspectos de la personalidad de los niños. Si un discurso se va instalando sistemáticamente en el tiempo, obviamente cuando trabajamos con los psicólogos, también vamos a ir evaluando que ese niño en su adolescencia y ese adulto, también futuro adulto, va a perder la capacidad de discernir, de autonomía, y no solamente eso, sino también va a entender que los vínculos no son sin condicionamientos. Porque el niño entiende que ese proceso es con condicionamientos, porque es lo que viene experimentando. También por otro lado, sí, re bien. Un poco lo que les voy compartiendo en las diapositivas es los relatos que voy relevando de las prácticas en estos procesos de revinculación. No solo lo que van manifestando los niños, porque nosotros sí tenemos la posibilidad de tener espacios de entrevista y de escucha y de comunicación con los niños en este acompañamiento que hacemos, sino que también tenemos la posibilidad, por lo menos los que tenemos sí un compromiso y una convicción en la perspectiva de niñez, también vamos trabajando con los adultos en intentar que el discurso adulto y el conflicto conyugal, que no pueden separar muchas veces de sus responsabilidades parentales, no incida y no vulnere el derecho de los niños. Obviamente que en eso nosotros ponemos énfasis en defender el lugar de los niños en estos procesos de revinculación. Y no es casual que muchas veces de los relatos relevados por los adultos no tienen mayormente registro de cuáles fueron las causas por las cuales se iniciaron esos conflictos. Y muchas veces mencionan lo que dice ahí expresamente, no solo no recordar el motivo del conflicto por el cual llegaron a esta instancia, sino que además de eso ya se ven inmersos en un proceso judicial que se les fue de las manos. Fíjense que esto no solo nos demuestra que muchas veces esos conflictos que se pueden dirimir en otros espacios requieren también de espacios de acuerdo, de espacios de negociación previos a estas instancias, porque son los mismos adultos que muchas veces no recuerdan qué es lo que pasó para que ese proceso se llevara a cabo. También de parte de los niños, cuando nosotros tenemos estos espacios de entrevista que les menciono, no solo nos manifiestan todo el tiempo y sistemáticamente estar cansados y agotados de tanta intervención judicial. Y para nosotros los que trabajamos en estas instancias hace tiempo, sí creemos
que si nos remitimos a la ley de promoción y protección de los derechos del niño, que el paradigma es claro, que plantea que los niños son sujetos de derecho, nosotros en esas instancias vemos vulnerado sistemáticamente el derecho al niño. ¿Por qué? Porque los niños terminan siendo objetos de intervención judicial. Y no solo objetos de intervención judicial, sino también objetos de manipulación, lamentablemente, de los adultos intervinientes. Porque muchas veces nosotros creemos, y claramente ya es como una afirmación, les diré, que podrá ser tema de debate o no, creemos que muchas veces la justicia en esta instancia es utilizada como una herramienta de disputa de poder, de control y de manipulación, porque esto es el resultado de intentos fallidos de comunicación, de intentos fallidos de acuerdo, de intentos fallidos de negociación. Pero esto también no solo es el resultado de esos intentos fallidos, sino que también es una consecuencia para el desarrollo de los niños, donde quedan totalmente desdibujados y donde a veces por respetar ciertos derechos en esto de lo que planteaba la compañera, de las medidas de protección, de las medidas cautelares con perspectiva de género, que obviamente estoy totalmente de acuerdo con eso, terminamos invisibilizando la perspectiva de la niñez. Por otro lado, también, sí, un poco, sí, lo que les compartía es esto, que también nosotros creemos que se termina focalizando más en una perspectiva de género y no tanto de infancia, y por ende muchas veces terminamos, o en general digo, porque nosotros por un lado acompañamos, facilitamos y asistimos a estos procesos, y hay una palabra que a nosotros no nos gusta, pero un poco también la tenemos que hacer, es supervisar estos encuentros, porque también nosotros tenemos que evaluar cómo se desarrollan esos encuentros de ese papá o de esa mamá, o también entendiendo que hay otros familiares que muchas veces ven obstruido el vínculo. Y nosotros también tenemos que evaluar cómo se monitorea y observar, digamos, cómo se desarrolla la relación entre los padres y los hijos. Y no tenemos que olvidar que nosotros no dejamos de ser extraños para esos adultos, no dejamos de ser extraños para esos niños, y estamos interfiriendo en esa relación. Es un vínculo que de alguna manera está controlado y está supervisado por nosotros. Entonces no es un vínculo que se pueda dar con espontaneidad y con naturalidad. Y también nosotros tenemos que reconstruir muchas veces esa relación y restablecerla y ayudar, porque como les decía antes, ese niño a veces no recuerda cierta relación con ese papá. Nosotros tenemos claros ejemplos de que muchas veces esos regímenes de visitas asistidos se dictaminan 3 años después, y ese niño ya no es el mismo y ese adulto tampoco es el mismo. Por otro lado, también en la diapositiva siguiente, un poco lo que quiero destacarles, como les mencionaba hace un rato, tiene que ver con qué pasa con estos niños en estos procesos, qué es lo que plantean, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, que muchas veces nosotros en los espacios donde podemos dialogar con ellos lo expresan claramente, y muchas veces no está en consonancia con lo que plantean los adultos. Por eso también nosotros intentamos facilitar estos procesos de comunicación con los adultos. Pero entendiendo también que ellos están inmersos en un conflicto entre padres que no se pudo dirimir en otra instancia, y que sin embargo ellos sí quisieron sostener, en algunos de los casos, obviamente acá hay que analizar cada caso en particular, pero sí muchas veces esos niños quisieron sostener un vínculo con esos adultos que no pudieron, pero sin embargo ese vínculo se vio obstruido. No sé si me queda algo más. Un poco para hablar de qué proponemos nosotros, que es algo que venimos sosteniendo hace tiempo, porque vemos que esta práctica se sigue llevando a cabo y trae
un montón de consecuencias, como les digo, en relación cuando sostenemos esta perspectiva de niñez. Nuestra propuesta claramente, y de acuerdo a todos estos emergentes que surgen en cuanto al tiempo, a los tiempos judiciales, no son tiempos que tengan que ver con los tiempos de las personas, la espera, ese vínculo que no pudo ser, ese vínculo que se prefirió, las consecuencias que traen estos procesos a los niños, como ya les mencioné. Nosotros con todos estos emergentes planteamos desde un inicio que los profesionales de lo social con convicción y con perspectiva de niñez tenemos que ser parte de las instancias previas. Nosotros tenemos que estar en esos procesos de mediación, de acuerdo y de negociación entre adultos. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para que no lleguemos a estas instancias. Para que nosotros no tengamos que intervenir en el resultado, para que no tengamos que intervenir en estas instancias finales, sino que nosotros, con las herramientas que tenemos, con las estrategias que también desplegamos en estos procesos de revinculación, las podamos desplegar en esas instancias previas, para que evitemos que los niños sean estos objetos de intervención, para que garanticemos que los niños sean sujetos plenos de derecho. Porque nosotros, cuando escuchamos a los niños muchas veces desean que esos derechos sean escuchados y sean garantizados. Ese niño quiere sostener el vínculo. Tenemos que analizar cada caso en particular. Obviamente, cuando nos encontramos frente a situaciones que dañen o que pongan en riesgo la integridad de los niños, vamos a pensar en otros dispositivos de abordaje. Pero cuando nosotros tenemos claridad que ese niño no está en riesgo, y cuando también tenemos claridad que ese niño tiene un fiel y claro deseo de sostener un vínculo, nosotros tenemos que trabajar en esas instancias previas, porque tenemos que desplegar estos dispositivos de abordaje para que estas instancias no lleguen a estos momentos. Y por último, para cerrar, en la última diapositiva, les quiero compartir un poco un dibujo que ya está casi desdibujado, y bueno, y no es casual, pero cuando nosotros les preguntamos a los niños cuáles son sus deseos y qué es lo que les gustaría y cuáles creen que son sus derechos, los niños nos escriben eso y ponen: los niños queremos jugar, divertirnos, y hay una palabra que se borró y no es casual, y ser felices. Y un poco cierro con esto porque me parece que es la síntesis perfecta para que no nos olvidemos y garanticemos que los niños son sujetos plenos de derechos y que en estas instancias los niños no deberían ser objetos de intervención. Gracias por el tiempo.